España, aparta de mí este cáliz, es un poemario escrito por el poeta peruano César Vallejo en los últimos meses de 1937, encuadrado en el realismo socialista y que fue publicado después de su muerte en 1939. El título de este poemario se inspira en un pasaje de los Evangelios, cuando Cristo, en la disyuntiva de evitar los sufrimientos físicos y psicológicos o de sacrificarse por amor a la humanidad, se dirige a Dios su Padre diciéndole: Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. España, aparta de mí este cáliz, fue la primera de las creaciones literarias de Vallejo en publicarse póstumamente. Sucedió en España en enero de 1939, en una labor de impresión realizada por los soldados republicanos del Ejército del Este en la imprenta de la Abadía de Montserrat, Cataluña. La leyenda cuenta que el papel necesario para la impresión fue fabricado usando como materia prima el uniforme de un general franquista caído en batalla. ¿Qué mensaje quiere transmitir César Vallejo con su poemario? El texto es elocuente porque se trata de un poemario a partir de la Guerra Española, porque España, aparta de mí este cáliz, nos habla desde su evidencia el sufrimiento de todos los combatientes en la guerra civil. ¿Qué valor representa el poema? Vallejo se muestra como defensor sobre los límites que muestra la guerra civil. Se dirige al ser humano en el difícil proceso de la socialización que redirige la solidaridad de una causa. Esta afiliación española se caracterizó con mayor fuerza en sus tesis, el romanticismo en la poesía castellana, con lo que obtuvo el grado de bachiller en letras en la Universidad de Trujillo en 1915. En este trabajo de investigación se señaló que la sensibilidad y el espíritu pasional sublevante eran los rasgos fundamentales de la raza española, los que, unido a la belleza exuberante de su medio natural, conformaba el escenario, la fuente vital de las más altas y sublimes inspiraciones. Vallejo ante el dolor de España. Los aspectos como la práctica de la solidaridad, el olvido de uno mismo y la preocupación por el bienestar del prójimo contienen una relación en algunos poemas de César Vallejo, tales como es España, aparte de mí este cáliz, lo que nos refiere que el autor es capaz de preocuparse por su propio dolor, sintiendo la empatía suficiente para sentir el dolor ajeno, también en una causa que él cree la más importante, como acto de bondad y solidaridad. El sentir propio del poeta deja de ser individual para ser un nosotros. En el desenlace de este poema cohabita la relación entre él, yo y el nosotros. El lingüista Ducrot nos menciona que la poética del alegato en España, aparta de mí este cáliz, son manifiestos fundamentados en armonía. En esta fase se desarrolla una especie de escena teatral donde intervienen diferentes interlocutores. Por lo tanto, en el campo de presentación, en primer lugar, se puede diferenciar los roles que cumplirá el sujeto hablante y del denominado locutor. El sujeto hablante viene a ser el productor físico del enunciado, es decir, el autor de la obra literaria, y el locutor se constituye en el sujeto lingüístico que se expresa en el desarrollo de la obra teatral que es presentada. Más adelante, en una posterior ocasión, Ducrot, en el año 2001, diferencia las figuras discursivas del locutor y los enunciadores, espacio que en el oficio tácito que subyace el contenido no solo surge la voz del locutor, sino igualmente intervienen terceros léxicos con apariencias discursivas diferentes e incluso de comparación, con relación al sitio de perspectiva del primitivo. Por lo igual, en esta escena literal, la originaria se instituye en la onda usual del discurso y existiera eternamente una exposición en única.
El secundario, en canje, existiera paciente, pero no se debe dejar de lado que en el conocimiento de armonía floreciente por Bakhtin en el año 1986, quien mantiene que la primordial peculiaridad de una novela es su ordenación dialógica. A partir de esta proposición primitiva, el hipotético francés lo que ha habituado es a penetrar la propuesta del figurado ruso. España sigue siendo el centro en donde se van desarrollando los conflictos entre los fascistas y los comunistas. Es así como se habla acerca de la reflexión del exordio España aparta de mí este cáliz. El himno de los voluntarios de la República es el primer poema de 15 poemas de España aparta de mí este cáliz. Demuestra su lucha por los inocentes, que si España continuaba en guerra, iba a generar sufrimiento y decadencia, y sobre todo injusticia para los más inocentes. A partir de ahí, que las palabras héroe y grandeza pues no podía reemplazar la crisis que se veía, y que la revolución rusa y la idealización del bolchevique era un contexto muy distinto al de España. La poesía fue fundamental en los últimos años para César Vallejo. Los críticos han puesto su mirada en su obra y quedaron admiradas tras su último libro. El propósito de Vallejo fue demostrar que a partir de la intuición del letrista, como España aparta de mí este cáliz, cada uno de los temas y libros corresponden a un mensaje preciso, donde la idea sería que el lector se convierta en el receptor. El contacto que tuvo Vallejo con España fue en el 1930, cuando fue expulsado de Francia por motivos políticos. El 12 de abril de 1931, Vallejo vio de primera mano la victoria de la República. Valoración del poemario España aparta de mí este cáliz. Entre las virtudes de este gran poemario destacan dos formas de subversión, a la palabra y a la realidad. Por un lado, se vale de fuentes ajenas para construir sus versos, ya sean en pasajes de los evangelios bíblicos, como las paroratas bilícitas del franquismo. Su lírica resulta de transformar el sentido de expresiones bastante divulgadas. Por otro lado, su aproximación a la Guerra Civil Española gira hacia la dimensión humana del conflicto, centrado a las personas entre la esperanza de paz y una confraternidad que corre el riesgo de caer derrotada. Este virtuoso poemario, España aparta de mí este cáliz, acentúa dos enfoques que no se ciñen a los moldes tradicionales, como es la palabra o expresión a la realidad del contexto. El primero se sustenta en varias fuentes externas para la elaboración de sus versos como pasajes bíblicos, extraídos de la Gran Biblia, como los largos discursos de la dictadura de franquista. Su lírica es el resultado de la transformación de dichos comunes. El segundo se aproxima a la guerra civil en España en un ámbito humano de lucha enfocado a hombres entre el anhelo de paz y una hermandad expuesto a derrota. Este poemario fue producto del sentir por las personas que jugaban la vida en el año de 1939 durante la Guerra Civil Española. Cada expresión da cuenta de tribulaciones con algunos de dos versos piadosos de la tradición literaria del habla hispana. Expresiones que hacen que el poeta Vallejo evoque lo imposible y lo posible.